¿Te imaginas presenciar una escena en la que fuerzas malignas, que tanto aterrorizan a la humanidad, se arrodillan y suplican ante la autoridad de Jesús? Un momento en el que incluso los demonios reconocen que no tienen poder frente al Hijo de Dios. Esta historia está en la Biblia, y es uno de los pasajes más sorprendentes del Evangelio, el momento en que una legión de espíritus malignos pidió a Jesús permiso para entrar en una manada de cerdos. Pero, al final, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué nos enseña realmente este pasaje? Hoy vamos a sumergirnos juntos en esta narrativa impactante, descubrir el significado espiritual detrás de ella y entender lo que Dios quiere revelarnos a través de este episodio. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo pero muy importante si amas aprender más sobre la palabra de Dios y deseas que este tipo de contenido siga llegando a más personas. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Así no te perderás ningún vídeo que fortalezca tu fe y además estarás ayudando a compartir el mensaje del Evangelio. Ahora sí, vayamos a lo que realmente importa. La escena ocurre en una región llamada Gerasa, o Gadara, dependiendo de la traducción bíblica. Allí vivía un hombre poseído por una legión de demonios. Era temido por todos, vivía entre los sepulcros, nadie podía controlarlo y su vida estaba completamente destruida. Pero todo cambió cuando Jesús puso sus pies en aquella tierra. Lo que nadie podía resolver, Cristo lo resolvió en un instante. Los demonios, al ver a Jesús, se postraron ante él y suplicaron no ser enviados al abismo. Rogaron por misericordia y pidieron autorización para entrar en una manada de cerdos que estaba cerca. Jesús lo permitió, y de repente, miles de animales corrieron descontrolados hacia un precipicio y se ahogaron en el mar. Esta escena es impactante, pero trae lecciones poderosas. Nos revela una realidad espiritual que muchas veces ignoramos, muestra la autoridad suprema de Jesús sobre cualquier poder maligno y nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. Al final, ¿por qué los demonios prefirieron a los cerdos? ¿Y qué tiene que ver esa decisión con nuestro caminar de fe? Para comprender mejor esta historia, necesitamos volver al contexto en el que ocurrió. La región de los Gadarenos era un territorio predominantemente gentil, es decir, de personas que no seguían las leyes de Israel. Por eso, había una gran manada de cerdos en aquella región, algo impensable en territorio judío, ya que los cerdos eran considerados animales impuros por la ley de Moisés. Esto ya nos da una pista importante. La presencia de los cerdos refuerza la idea de impureza y nos muestra que Jesús estaba en un lugar marcado por la influencia espiritual negativa. En medio de este escenario aparece el hombre poseído por una legión de demonios. La palabra legión no es casual. En el Imperio Romano, una legión estaba compuesta por miles de soldados, generalmente entre 4 y 6.000. Al usar este término, la Biblia quiere mostrarnos que aquel hombre no estaba dominado solo por un espíritu maligno, sino por una verdadera multitud de fuerzas de las tinieblas. Imagina el tormento, la angustia y la desesperación de ese hombre. Vivía aislado, fuera de la sociedad, sin esperanza de sanidad. Pero cuando Jesús llega, algo extraordinario sucede. Los demonios no resisten, no luchan, no desafían. Inmediatamente reconocen la autoridad del Hijo de Dios y se someten. Este es un detalle poderoso. Mientras muchos hombres de la época cuestionaban quién era Jesús, los mismos demonios no tenían dudas de su identidad ni de su poder. Sabían que no había escapatoria delante de él. Es en ese momento cuando ocurre el pedido curioso: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué pidieron eso? ¿Por qué prefirieron entrar en animales impuros en lugar de enfrentarse a la orden de Jesús? Aquí entramos en una cuestión espiritual profunda. Los demonios no soportan estar sin un cuerpo donde habitar. Necesitan un lugar para manifestarse, y si no podían permanecer en aquel hombre, prefirieron poseer a los cerdos. La elección de los cerdos también tiene un fuerte simbolismo. Lo impuro atrae lo impuro. Donde hay grietas espirituales, el mal encuentra espacio para actuar. Este detalle nos alerta sobre una realidad: cuando no estamos firmes en Cristo, dejamos brechas en nuestra vida, y el enemigo siempre buscará un lugar para entrar. Cuando los demonios entraron en los cerdos y toda la manada corrió hacia el precipicio, ahogándose en el mar, una escena impresionante se desarrolló ante los ojos de todos.
Imagina el impacto: miles de animales lanzándose en desesperación, incapaces de controlar sus movimientos. Pero no fue solo una escena chocante, fue un retrato espiritual de cómo actúa el mal en la vida de quien se deja dominar por él. Los cerdos, considerados impuros por la tradición judía, simbolizan la corrupción, la suciedad espiritual y la ausencia de santidad. Cuando los demonios entran en ellos, vemos una verdad revelada: lo que es impuro no puede resistir la destrucción. El mal nunca edifica, siempre destruye. Y así como sucedió con los cerdos, todo aquel que le da espacio al enemigo, tarde o temprano, es llevado por caminos de muerte. Pero hay otro detalle poderoso en esta narrativa: la reacción de la población. Cuando los habitantes de la ciudad vinieron a ver lo que había ocurrido, encontraron al hombre que antes era violento y poseído, ahora sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús. La liberación había ocurrido. Lo que parecía imposible ante los ojos humanos, Cristo lo realizó en cuestión de minutos. Sin embargo, en lugar de alegrarse por el milagro, las personas tuvieron miedo y pidieron a Jesús que se marchara. Esto nos muestra algo profundo: muchos prefieren mantener su zona de confort, aunque eso signifique convivir con la opresión y la oscuridad, antes que permitir que su vida sea transformada por la presencia de Cristo. El miedo a perder bienes materiales, como ocurrió con la manada de cerdos, pesó más que la gratitud por una vida restaurada. Esa reacción sigue siendo actual. ¿Cuántas veces vemos personas rechazando el Evangelio porque están atadas a las riquezas, a los vicios o al miedo de cambiar? Así como los gadarenos, muchos prefieren vivir en una aparente seguridad antes que renunciar a lo impuro y experimentar la verdadera libertad en Jesús. Este contraste es la clave de la enseñanza: mientras los cerdos se precipitan hacia la muerte, el hombre liberado encuentra la vida. Donde el mal destruye, Jesús restaura. Donde el enemigo aprisiona, Cristo trae libertad. Y esta elección está frente a nosotros: todos los días preferiremos el camino de los cerdos o el camino de Cristo. Este pasaje nos abre los ojos a una realidad que muchas veces ignoramos: la batalla espiritual es real. El hombre poseído no era simplemente alguien con problemas emocionales o sociales, él era un campo de batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y el detalle más impresionante es que, ante Jesús, esa batalla ya estaba ganada. El enemigo puede manifestarse de forma violenta, causar miedo, sufrimiento y destrucción, pero ante la autoridad del Hijo de Dios, no tiene poder. Esta es una de las lecciones más importantes que nos enseña esta historia: el mal no resiste la presencia de Cristo. Los demonios suplicaron, no porque fueran fuertes, sino porque sabían que su derrota era inevitable. Esto debe fortalecer nuestra fe: si Jesús está con nosotros, no necesitamos temer a las tinieblas. Sin embargo, esta batalla no solo ocurrió en tiempos bíblicos. Hoy, sigue presente. El enemigo todavía intenta aprisionar vidas, destruir familias, minar la fe y sembrar desesperación. Pero así como en el episodio de Gadara, la victoria solo se encuentra en Cristo. El hombre liberado es una prueba viva de que ninguna prisión espiritual es demasiado fuerte para el poder de Jesús. Aquí hay un punto importante: la liberación ocurrió cuando Jesús entró en esa región. Esto significa que debemos permitir que Él entre también en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces tratamos de luchar solos contra los vicios, pensamientos destructivos o sentimientos de culpa, pero solo cuando entregamos todo a Cristo ocurre la verdadera transformación. La historia también nos muestra que no podemos jugar con las grietas espirituales. Los cerdos representan exactamente esos espacios de impureza donde el enemigo encuentra lugar. Así como los demonios buscaron refugio en los cerdos, el mal siempre buscará grietas para actuar. Por eso debemos estar vigilantes, en oración, firmes en la palabra de Dios y cubiertos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Es decir, la batalla es real, pero también es cierto que tenemos las armas espirituales necesarias para vencer. Uno de los detalles más emocionantes de esta historia es lo que sucede con el hombre después de ser liberado. Antes, era visto como alguien peligroso, indomable y condenado al aislamiento.
Pero tras el encuentro con Jesús, fue completamente transformado. Ahora estaba vestido, en pleno juicio, y sentado a los pies del Maestro. Esta escena no solo revela la autoridad de Cristo, sino también el poder de una vida restaurada. La transformación de este hombre es un testimonio vivo. Él, que antes era motivo de miedo, ahora se convertía en prueba de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Este detalle es fundamental para nosotros. Por más que alguien esté sumido en el pecado, dominado por vicios o alejado de Dios, cuando Jesús entra, todo puede cambiar. No hay caso perdido para aquel que tiene poder sobre el cielo y la tierra. Pero la historia no termina ahí. Cuando Jesús estaba por salir de aquella región, el hombre liberado pidió seguirlo. Naturalmente, quería estar junto a quien lo había salvado. Pero, sorprendentemente, Jesús le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti». Este detalle es precioso. Jesús nos muestra que la misión no es solo caminar a su lado, sino también dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, para que otros conozcan la verdad. El testimonio del hombre liberado fue tan poderoso que impactó a toda la región. Se convirtió en un misionero en su propio hogar, dentro de su propia cultura. Muchas veces pensamos que dar testimonio significa hablar frente a multitudes, pero la mayor misión comienza dentro de casa, entre amigos, vecinos y familiares. Este detalle también sirve como advertencia. Los habitantes de aquella región rechazaron a Jesús, pero no pudieron ignorar la transformación radical que ocurrió ante sus ojos. De la misma manera, el mundo puede rechazar el Evangelio, pero nunca podrá negar el poder de una vida restaurada por Cristo. Este hombre, antes dominado por las tinieblas, ahora era un portavoz de la luz. Su historia nos recuerda que cada cristiano tiene un llamado a vivir de tal manera que la transformación de Cristo en nosotros sea un testimonio vivo para todos los que nos rodean. Hemos llegado al final de esta reflexión, pero el mensaje de este pasaje sigue resonando para nosotros hoy. Cuando miramos al hombre liberado, a los cerdos que se precipitaron al mar y a la reacción de la población, nos damos cuenta de que la historia no se trata solo de un milagro lejano en el tiempo. Es un retrato vivo de las decisiones que cada ser humano necesita tomar frente a Cristo. Por un lado, vemos a los demonios suplicando, reconociendo que ante Jesús no hay resistencia. No tenían poder para enfrentar la autoridad del Hijo de Dios. Esto nos muestra que, por más que el enemigo intente intimidarnos, la victoria ya está asegurada en Cristo. La batalla espiritual existe, pero ya fue vencida en la cruz. Por otro lado, vemos a los cerdos corriendo hacia la destrucción. Esto nos recuerda que el pecado y la impureza siempre conducen al mismo destino: la muerte. No hay futuro para quien insiste en vivir lejos de la presencia de Dios. La escena de los animales precipitándose al abismo es una ilustración clara de hacia donde siempre conduce el mal. Y en el centro de esta historia, vemos al hombre transformado. Él es la prueba de que nadie está demasiado perdido para ser rescatado. Su vida se convirtió en testimonio, su voz se convirtió en anuncio, y su existencia pasó a ser luz donde antes solo había tinieblas. La pregunta que esta narrativa nos deja es simple, pero profunda: ¿qué camino vamos a elegir? ¿El camino de los cerdos, que conduce a la destrucción, o el camino de Cristo, que conduce a la vida eterna? Esta decisión no puede posponerse, porque todos los días nos enfrentamos a ella a través de nuestras actitudes, elecciones y prioridades. Si deseas vivir la libertad que solo Jesús puede dar, abre hoy mismo tu corazón a Él. Deja que el poder del Espíritu Santo entre en tu vida, transforme tu historia y haga de ti también un testimonio vivo de la gracia de Dios. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Si este mensaje te habló, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Así, juntos, difundiremos la palabra de Dios y mostraremos al mundo que en Cristo hay poder, hay liberación y hay vida en abundancia.